Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Estamos en vivo, son las 8 de la noche con 29 minutos. Hoy tenemos para conversar y tener la oportunidad también que le pregunte el público al ingeniero Marcio Sierra Discua. Es ingeniero de profesión, es financista y economista. Forma parte de la Comisión de Transición Presidencial que ya está trabajando de manera activa a partir de las últimas 48 horas en los preparativos, en la revisión de cómo está la administración pública de cara a la administración que tomará Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya a partir del próximo 27 de enero. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo ha estado el día? Porque hoy es trabajo desde las 8 de la mañana y han seguido las llamadas. Bueno, Rosendo, muchas gracias por la invitación a este programa que es visto a nivel nacional. Pues nosotros en realidad nos integramos como una comisión primero de elaboración del plan de gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro. Estuvimos trabajando desde hace muchos meses, luego se revisó y se presentó, y luego ya después fuimos llamados para constituirnos en una comisión, pero no era la comisión de transición porque todavía no habíamos ganado. Sin embargo, aquí creo que fue muy criticado el hecho de que la candidata Xiomara Castro no fuera a debates. Y es porque la estrategia realmente nuestra era más bien de hacer una socialización del plan con todos los gremios, instituciones y con muchos sectores de la economía del país que son los que empujan la economía con el pueblo. Y entonces nosotros empezamos a tener reuniones previas antes de las elecciones con muchos sectores. Ahora que ya ganamos las elecciones, nos llamaron para constituirnos en una comisión y empezar a hacer la transición. Hemos estado muy ocupados ya en reuniones, pero oficialmente la transición comenzó así el día de ayer. Tuvimos una reunión con el ministro de Coordinación General de Gobierno, que es el que coordina todas las áreas de sectoriales, y el ministro de Finanzas, Luis Fernando Mata. Ahí hablamos de muchos temas, de cómo estaba la estructura organizacional que ellos estaban aplicando, luego cómo estaban algunas partes financieras y cómo íbamos a relacionarnos, quiénes iban a ser los puntos focales para nuestra relación y poder compartir información. Y quedamos luego en integrar algunos grupos de trabajo para poder ir recolectando la información y nosotros preparando nuestros informes, porque tenemos que presentar unos informes especiales que tengan un diagnóstico, una propuesta, un plan de acción y un responsable para que el día de la toma de posesión, al día siguiente, empecemos ya a trabajar. No vamos a ir a trabajar y empezar a ver ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace esto? Lo otro? No. Es decir, trabajos por áreas, ya tener claro el diagnóstico, cómo se encuentran sitios donde se va a trabajar desde este momento, aun y cuando no sean gobierno como tal. Así es. Perdón, ingeniero. Dicho esto, entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué áreas ustedes como coordinadores generales, vamos a plantearlo de esa manera, de la transición, van a darle prioridad, que les interesa y que a la presidenta electa le van a detallar de acuerdo a la emergencia
que vive el país? Precisamente se establecieron 7 áreas específicas para lo que es el informe para trabajar de inmediato. Uno es la generación de empleo. Ese es, y como ustedes saben, en las encuestas que se hacen, tenemos generación de empleo, la otra es reactivación económica, deuda externa, política fiscal, revisar el presupuesto, revisar el tema de la ENE y el combate a la corrupción. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de... Vamos por parte, arranquemos por la generación de empleo porque estamos en pandemia, ha existido una contracción sin precedentes de la economía mundial y Honduras no es la excepción. Aquí estamos en un proceso de reactivación que nos permita, en principio, recuperar trabajos, atraer la inversión. ¿Cómo lo focalizan? Bueno, en primera instancia hemos tenido reuniones con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con los sectores agrícolas, ya tuvimos con el ICAFE y todos los gremios que están en la industria agrícola, con la Asociación de Ganaderos, con todos los que forman los gremios que están dentro del ICAFE. También tuvimos reuniones con los maquiladores, con la Asociación de Azucareros y con las cámaras de comercio. Todos esos son instituciones que son generadoras de empleo. Entonces empezamos a platicar para ver qué medidas y qué necesitan ellos para poder mejorar e impulsar lo que es el empleo. Y una de las cosas más importantes es que ellos claman por inversión pública, vías de acceso para poder recoger los productos de las zonas, infraestructura en transporte, en todas las áreas. Entonces estamos coordinando que lo que es para poder generar empleo, la parte de industria de la construcción, la parte de maquilas, cómo se puede atraer más, pero lo más importante es restablecer el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho para que la gente tenga confianza y pueda venir a invertir a Honduras. Tenemos que la inversión extranjera directa bajó de 2.200 millones, que era en el 2017, a 485 millones este año. Es casi nada lo que estamos teniendo de inversión extranjera directa. ¿Y cómo volver en medio de estas dificultades el país como atractivo, en principio para el inversionista local, que es el que ha tenido la gran apuesta y hasta sacrificio, y de igual forma el inversionista extranjero que llegue en medio de todas las dificultades que estamos viviendo y la inseguridad en el tema de no tener reglas claras, porque que usted arranca con una inversión con estas reglas, pero en el camino se las cambian? Bueno, ese es uno de los puntos principales, el Estado de Derecho. Segundo, es generar confianza para que el inversionista pueda venir y decir, ok, yo tengo el respaldo de que no me van a cambiar las reglas del juego, de que voy a poder invertir. Y lo otro es que el gobierno preste las facilidades para que el inversionista que venga, tanto nacional como extranjero, pueda hacer sus negocios de manera rápida. Una de las cosas que estamos completamente aplazados es en el tema del tiempo para abrir un negocio. Usted va a ver el indicador de Doing Business del Banco Mundial y estamos aplazados. También el otro tema es la corrupción. Hay muchos inversionistas que se han corrido porque les piden demasiado para poder abrir un negocio, para poder un trámite, para inscribir una escritura, para hacer muchos procesos que en otros lados se pueden hacer en 1 o 2 días. Entonces, tenemos que recuperar toda esa confianza para que el inversionista pueda venir al país. Y bajo este esquema que van diseñando y que me dicen lo han estructurado, no de ahora, sino desde la presentación del plan de gobierno de la presidenta electa, ya una vez revisando cómo encuentran el Estado, porque eso va a ser clave, ¿qué proyección hay para los primeros 100 días? Y le doy este tiempo, ingeniero Sierra Discua, porque es lo común de oír en los gobiernos. Esta es la evaluación y las propuestas y el esquema a seguir en los primeros 100 días. ¿Generar qué? Decirle al pueblo, ¿haremos qué? Bueno, son las 7 prioridades que acabamos de hablar.
Vamos a revisar lo que es el tema de la ENE. Vamos a la parte de la reactivación económica, la parte fiscal, revisar el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto está tan presionado porque no tiene espacio. La deuda, revisar la deuda, por ejemplo. Para el próximo año tenemos que pagar 52.000 millones de lempiras solo en servicio de la deuda, capital e intereses. Y si usted tiene proyectados 96.000 millones de lempiras de ingresos fiscales, solo le quedan 44.000 millones para lo que es gasto corriente y no hay nada para inversión. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos ajustarnos la faja, hacer reducción del gasto, buscar espacios como por ejemplo disminuir la corrupción. Honduras es uno de los países que tiene ahorita en la cuenta del milenio, salimos evaluados para este año con 16%, aplazados en corrupción. Y si usted ve el informe del FOSDE, el FOSDE tiene calculados 70.000 millones de lempiras anuales que se pierden por corrupción. Si nosotros logramos en el primer año reducir la corrupción, digamos un 20%, estamos hablando de 14.000 millones de lempiras. Esos 14.000 millones de lempiras le podrían servir para financiar el Ministerio de Educación. Tenemos espacios como en gasto corriente, tantos gastos como ese alquiler de vehículos, viáticos, viajes y etcétera. Entonces toda esa parte vamos a ir buscando cómo reestructurar el presupuesto y buscar financiar los proyectos y programas prioritarios que generen empleo, porque lo que la gente necesita es una generación de empleo inmediata. La gente votó por una esperanza de tener algo. Estamos hablando de que de 8 de cada 10 hondureños viven en pobreza. En los últimos 2 años aumentamos 14 puntos de pobreza. Eso es increíble. Le echan la culpa a ETA y OTA y a la pandemia, pero ya veníamos degradados antes de eso. Entonces, es necesario generar espacios fiscales, por ejemplo, reduciendo la evasión fiscal, reduciendo el contrabando, dándole espacio a la gente con la reducción de los combustibles, reduciendo el precio de la energía. Entonces podemos ayudarle a la gente a que tenga algo de dinero en sus bolsillos. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Marcio Sierra Discua, miembro de la Comisión de Transición Presidencial. Vamos a una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el ingeniero Marcio Sierra Discua, miembro de la Comisión de Transición Presidencial. Hablando de las prioridades, Marcio, me exponía el tema de la reactivación económica que pasa por el tema sanitario y el tema educativo, que el 2022 muchos han planteado, ya no hay excusa para mantener el aparato educativo cerrado. Habrá que empezar con algo y ya han tenido pláticas al más alto nivel entre doña Xiomara Castro, los rectores y ustedes. ¿Cómo han avanzado? Sí, fíjese que en el tema de educación, precisamente el día martes, tuvimos una reunión con la ANUPRI, la Asociación Nacional de Universidades de Honduras. Estaban los rectores de la universidad, el rector de la Universidad Pedagógica, el rector Auditec, el rector de la Autónoma, nosotros, ASJ. Ellos prepararon un plan famoso y todo que fue distribuido en muchas instituciones. Ese plan es muy interesante, nos invitaron a verlo, lo vimos y nos pareció completo. Uno no debe de tratar de inventar la rueda cuando ya está inventada. Es algo que valió la pena porque ahí trabajaron muchos técnicos, especialistas y consultores nacionales e internacionales. Es algo muy bueno. Nosotros lo fuimos a ver y nos parece bien. Y dentro de eso tienen un plan de inmediato de 120 días. Y una de las metas nuestras también es que los jóvenes vayan a clase el 5 de febrero. Entonces, ahí hay un plan
para comenzar y entrar ya a clases. Estamos coordinando y quedamos ya con acciones. Creo que la otra semana nos van a presentar ya un desglose de actividades que vamos a realizar con, claro, nosotros como apoyo, pero una vez tomando entrando el 27 de enero, ya nosotros los apoyamos. Pero ellos van a ir avanzando en eso para que nosotros estemos ahí. Ahora, ¿qué era lo que le quería decir? Que con ese plan también está integrado lo que es el tema de la vacunación para los niños. Todos los niños tienen que estar vacunados para asistir a clases. Y lo otro es la identificación de todos los centros educativos que estén disponibles para eso, porque deben de tener las condiciones necesarias mínimas de salud y también que estén accesibles, ¿verdad? Entonces todo eso y también otra cosa, las plataformas tecnológicas y la conectividad. Entonces ese estudio se va a hacer previamente en estos días con una identificación, con un sistema que tienen para saber qué escuelas son las que están ya disponibles y luego, de hecho, mandar a esos muchachos ya a clases porque se han perdido 2 años. Bueno, aquí el detalle es que estamos ya cerca de estas fechas ahora. La plata, que es fundamental, el recurso. Van a pedir de una manera clara ya la identificación de ese fondo en el marco del presupuesto de la República que se va a discutir en los próximos días del mes de diciembre. Seguramente habrá reformulación por las prioridades que ustedes están dando. De hecho, ese es uno de los puntos, la reformulación del presupuesto, pero vamos a hablar primero del tema de fondos. Bueno, en primera instancia, para las cosas que se requieren y que al momento de la toma de posesión se tengan listos, se acordó entre los rectores que iban a poner unos ciertos fondos para hacer los estudios que faltaban y tener las condiciones listas. Una vez la parte presupuestaria, pues el Ministerio de Educación tiene fondos disponibles todavía en su presupuesto. Ahora bien, con la reformulación del presupuesto, pues eso es un tema aparte. Lo que yo, en lo personal, esa es una opinión de técnica, es que ustedes saben que al inicio de cada año el presupuesto se viene abriendo hasta finales de enero o puede ir hasta febrero para que lo pongan disponible. Pero el presupuesto de la República, según la ley, mientras no ha sido aprobado el presupuesto del año anterior, sigue vigente el presupuesto. Mientras no ha sido aprobado el presupuesto del año siguiente, sigue vigente el presupuesto actual. Y eso es por ley. Entonces usted puede entrar al tomar posesión y empezar a ejecutar fondos del presupuesto que estaba aprobado y luego se modifica. Esa es una recomendación que yo daría, ¿verdad? Para poder actuar. Pero esta es una medida urgente para comenzar las clases el día que están programados. En lo sanitario, ¿cómo lo planifican? Porque habrá también que tener esa disponibilidad para vacunas. Bueno, el plan establece, que ellos lo tienen, establece hacer coordinación con la Secretaría de Salud. Nosotros como Comisión de Transición ya estamos haciendo citas para reunirnos con la Secretaría de Salud porque hay unos contratos que hay que ver de las vacunas para los niños, que cómo se van a tratar, cuál es el inventario de vacunas que tienen, cuáles son las que vienen, cuál es lo que hay que firmar y pagar. Entonces todo eso va a formar parte de la información que debemos de tener para tener listo. Todo eso forma parte de ese paquete de estar listo para esa fecha. Me hablaba de la revisión puntual que se va a hacer del presupuesto de la República, del enorme gasto en el servicio de la deuda que se está registrando, de lo poco que queda para la inversión pública. Históricamente, cuando se presentan los cambios de gobierno, se va a la revisión del personal. Hay quienes nos han planteado que tenemos un poder ejecutivo en términos generales muy gordo, con mucha empleomanía. Habrán esas revisiones, los sueldos y salarios, ingeniero Sierra, que ha sido otro de las grandes interrogantes que nunca se profundiza en las mismas. Duplicidad de funciones en dependencias del Estado, instituciones que es la misma una con otra y tienen unos salarios que asustan. Mire, este es un tema, el problema que surge ahora es que
no hay una institución rectora de la planificación, y la planificación el presupuesto es un plan expresado en términos económicos. Entonces debe haber una planificación que los planes estén concatenados con el presupuesto. Y aquí pues se ha administrado estos años por crisis. Hacen un proyecto por allá, otra cosa por acá, y el presupuesto es una herramienta nada más de ejecución, pero no es una herramienta de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos un análisis del presupuesto a partir del 2009, habían como 98 instituciones o menos por ahí. El presupuesto total del Estado eran 112.000 millones de todo el Estado en el 2009. Al 2020 se aumentaron 19 instituciones y el presupuesto de todo el Estado era 289.000 millones. ¿Saben todo eso? ¿Y dónde está el dinero? No se ha visto que hemos crecido en carreteras, que hemos crecido en inversiones, que hemos crecido en puertos, nada, no sabemos dónde está. Entonces hay que revisar la eficiencia del gasto, dónde se ha ido. Y lo otro es que el crecimiento burocrático que ha tenido el gobierno es increíble. Hay una cantidad de comisionados en todos los departamentos del país, ahora todo el mundo es ministro. Ahora hay una gran cantidad de empleados con sueldos de 100.000, 200.000 hasta 300.000 empiras. Cuando nosotros estamos en el gobierno del presidente Zelaya hubo un decreto y eso estaba todos los años en las disposiciones generales de presupuesto que ningún funcionario podía ganar más de 60.000 empiras. Estábamos quietos todos ahí y de ahí solo los ministros tenían viceministros 70.000 y los ministros 80.000 y eso era todo. Entonces hay que hacer una revisión y también estandarizar de acuerdo a la responsabilidad de las funciones que debe tener el funcionario para poder, ¿cómo se dice?, estandarizar eso y dimensionar los salarios. Es decir, la perspectiva al menos que ustedes van a plantear como comisión es una revisión de sueldos y salarios, podemos decir eso, una revisión de duplicidad de funciones a efecto de generar ahorro para el país. Bueno, de hecho, se tiene que buscar todos los espacios en los cuales se puedan generar ahorros. Espacios, por ejemplo, de duplicidad de funciones, como tú bien lo dices, de instituciones que hacen casi lo mismo, de programas y proyectos que también hacen lo mismo. Hay otra cosa. Tenemos unidades ejecutoras con gente especializada dentro del gobierno que se ha preparado por años para hacer proyectos y todo, y no hacen nada porque el mismo gobierno le traspasó esa función a la banca y están en fideicomisos. Y esos fideicomisos hacen la función de una administradora de proyectos, porque lo que administran es un proyecto y eso lo debería hacer el Estado. Entonces, los bancos no tienen culpa porque ellos es un contrato que suscriben donde ellos son los fiduciarios, agarran eso, desarrollan el proyecto y de ahí generan los fondos. Entonces, hay que ver toda esa gente que está haciendo. Hay, por ejemplo, está Inves para desarrollar proyectos de infraestructura y otro tipo de proyectos y tenés una unidad especialista en proyectos en presidencial. Entonces hay que ver todo ese tipo de cosas para ver por qué se dan esas cosas, cuál es el fin o si se pueden fusionar y generar ahorros. Muy bien, vamos a ir a una pausa, luego vamos a hablar del tema que lo pone como prioridad para los primeros 100 días la próxima administración del Estado. ¿Cómo está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Es quizás uno de los más grandes retos en materia financiera de la nueva administración. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el ingeniero Marcio Sierra Disco, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Es el gran dolor de cabeza que van a tener en los primeros 100 días, Marcio? Sí, realmente es un problema que afecta a la parte fiscal,
porque mucho de la deuda interna, es el pago a los proveedores, a los generadores de energía. Y eso se les debe, pues, y hay que pagar. Y una de las cosas que nos ha dicho nuestra presidenta electa, Xiomara Castro, es que todas las deudas institucionales se van a honrar. Tenemos que si asumimos el reto es para eso. Entonces, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son 3 problemas grandes. 1, las pérdidas técnicas y no técnicas. 2, el hurto y robo, la mora y el pago. Y lo otro es la parte de institucional. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo que querían aplicar es la decisión de la ENE, dividirla en tres empresas. Eso no está mal, porque puedes tener generación, distribución y lo otro en diferentes áreas, pero así funcionaba antes, como una sola empresa. Pero ese no es el problema. El problema es querer pasarle todo eso al sector privado, pero pasarle los bienes, por ejemplo, de generación. Ok, mira, yo te voy a dar la represa El Cajón, la represa y el otro, y vos vas a ser accionista y te la vas a dar, vos la vas a explotar y vas a pagar. Y a mí, gobierno, ¿qué me vas a dar? No, te voy a dar acciones. Eso sí no. Eso no, ¿cómo va a ser? Y es que ya no estamos en el tiempo de los mayas, pues, que me vas a dar papelito y yo te voy a traspasar todo. Después vos vas a ir a buscar el dinero con los bienes del Estado. Nosotros podemos, creo que se puede hacer que el Estado, la ENE, funcione como una empresa pública, porque es un monopolio natural. Y luego, los monopolios no deben de ser del Estado, en todo caso, porque tiene una función pública, controlar los precios. Y se puede recuperar, Marci. Por eso, a eso voy. Entonces, la ENE, ya tenemos experiencias previas de que sí se puede recuperar. Lo que pasa es que la han llevado a esta situación para venderla o privatizarla. Ese es el tema. Yo le pongo un ejemplo. En el 2009, en junio del 2009, la empresa quedó con números negros. Había utilidades en la ENE. Cuando salió el presidente había recurso. No, la empresa quedó ganando y nunca había tenido utilidades. Siempre el gobierno estaba subsidiando. ¿Y por qué en ese tiempo los estados financieros, vayan a verlo, ahí están, tenía utilidades? Luego, si ven el análisis año con año, las pérdidas de la ENE van aumentando y llegaron, hasta la última revisión que hice, iban como 13,000 millones de pérdidas anuales. ¿Para qué? Para luego dividirla en pedazos y venderla. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí está el ejemplo, el traspaso de EH. EH se comprometió a bajar las pérdidas técnicas y no técnicas de 3 puntos anuales y no logró ni bajar ni uno. Eso es uno de los puntos que se iban a revisar. No, eso forma parte del contrato. Ellos no cumplieron el contrato porque... No, ustedes ya como gobierno, eso sí lo van a revisar puntual. Claro, si no, se puede, ya se hizo. En ese tiempo, en el 2009, nosotros bajamos las pérdidas técnicas hasta 21%. Lo aceptable que ande para ese tipo de cosas es entre 18 y 20% de pérdidas técnicas y no técnicas, robos y todo, y lo que se pierde en la transmisión. Entonces, se puede con voluntad. Lo que se requiere es voluntad y poner gente de la mejor calidad, tanto en el área financiera, especialistas en finanzas, en energía, y en el área de ingeniería, en especialistas en lo que es el área de ya sea generación, transmisión o distribución. Ustedes, como parte de la comisión, se van a reunir con los térmicos para revisar contratos. Aquí estamos pagando algunos hasta 16 centavos de dólar el kilovatio, cuando las tendencias mundiales, y lo dicen los especialistas, se pueden obtener hasta 5 centavos de dólar. Por cierto, hay a futuro una licitación que le tocará a la nueva administración. Se requiere una potencia no menor de 450 megas para el futuro, para garantizar ese servicio público, y les va a tocar a ustedes.
Mire, tener una negociación histórica en cuanto a precios. eso forma parte de la gestión de todo el problema del ENE. Revisar los contratos, ver quiénes están en la disposición de negociar. Hay unos contratos que fueron negociados con ciertas condiciones que podrían renegociarse. Ahora, eso son cosas legales que nosotros siempre vamos a respetar el Estado de Derecho. Sin embargo, todos en este país tenemos que apretarnos la faja y todos ellos ganan lo suficiente y podemos negociar esos contratos. Lo otro es que hay contratos, por ejemplo, que se hicieron de generación de energía solar, por ejemplo, que primero estaba a 15 centavos y después les dieron un aumento de 3 centavos y lo subieron a 18 centavos de dólar por kilowatt. O sea, hay que ver todos esos temas y esos puntos, hay que analizarlos y discutirlos. ¿Por qué? Porque la situación del país no está como para pagar eso, porque Honduras pierde competitividad con ese precio de energía. Los inversionistas no vienen porque encuentran la energía más barata en El Salvador, la encuentran más barata en Nicaragua, y la energía es la sangre de la economía. Todas las empresas necesitan energía para sus procesos de producción. Mire los maquiladores que han hecho. Han instalado sus propias plantas, ya sea plantas de biomasa o plantas térmicas. Y ellos les sobra, tienen un excedente y lo venden. Entonces, hay maneras de poder salir adelante con este tema. Lo que se requiere es voluntad, como le digo, y también gente especializada y orientada específicamente al tema, estar enfocado completamente. Son temas de gerencia realmente. Y lo que no hemos tenido son buenos gerentes. Han habido gerentes buenos en periodos anteriores y no necesariamente especialistas en el tema. Es voluntad y enfoque. Mire la gestión de Rixi Moncada, la gestión que hizo en la ENE. Ella fue la que dejó ese superávit en la ENE. Aquí hay un punto importante, ingeniero Sierra, y que usted lo plantea, es que a pesar de las dificultades que se tienen en la estatal eléctrica, que tiene deudas millonarias, ahora mismo se puso a disposición bonos hasta por 10.000 millones de lempiras para pagar deudas pendientes. Y solo han logrado colocar en el mercado 1.500 millones. Nadie quiere por el riesgo que existe, pero más allá de esto que le planteo, es un buen síntoma debo decir, porque se hizo mucho miedo en la campaña de la privatización, de la nacionalización, incluso por la ideología de libertad y refundación, pero usted me dice que están anuentes a sentarse, a dialogar y a hacer conciencia, que no sigan sangrando al pueblo. Claro, porque es que mire, ¿de qué nos sirve que le vaya bien a un grupito y después ese grupito no tenga demanda? El tema es crecer, que la economía crezca y que todos los sectores crezcan, y la energía es para todos los sectores. Para eso es que se requiere la energía. Entonces tenemos que buscar las maneras de llegar a puntos en los cuales ellos puedan vender toda su energía, tener su rentabilidad, y también que el pueblo no pague las ineficiencias de las administraciones que han llegado a obtener esos precios por kilowatt. Entonces nosotros pensamos revisar todos esos temas para ver a qué acuerdos y a qué consensos llegamos. Y en medio de toda esta dificultad que viven, ya han analizado ese otro aparte de promesa de campaña de la hoy presidenta electa, de bajar los costos de la energía para ciertos grupos familiares donde los consumos son mínimos. ¿No va a generar mayor dificultad financiera este tipo de ofrecimientos? Mire, la función de un gobierno, y máxime de un gobierno socialdemócrata, como es del socialismo democrático de libre, es el ser humano, ayudarle a la gente. Y la gente que consume menos de 150 kilowatts se puede dar, es mínimo, se les puede dar gratis. Más bien
se da más subsidios en otras cosas que en lo que se les da en energía, por un lado. Y por el otro lado, la revisión del precio de la energía, eso es que hay que ver la estructura y buscar la eficiencia. Por ejemplo, hay que ver cuál es la eficiencia que tiene la ENE, todos sus gastos, toda la estructura, todo eso. Cómo está cobrando la EH y cómo está pagando la devolución al dinero. Ahí hay, por ejemplo, un jineteo de plata, creo que son de 3 meses en cuanto lo reciben y en el tiempo que ellos lo devuelven. Coloque ese dinero en un banco, ¿cuánto le da? Ellos jinetean esa plata. O sea, el flujo de caja debe ser inmediato. Esa es la ruta. Debería de ser. Porque si yo vengo y yo le presto a usted 100 lempiras y usted esos 100 lempiras me los va a pagar a los 3 meses, en 3 meses nunca van a ser míos esos 100 lempiras. O sea que usted va a tener 100 lempiras para siempre para estarlos utilizando. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Marcio Sierra Discoa. Vamos a una pausa. Ya venimos al cierre con la participación de nuestros oyentes. Seguimos al banquillo esta noche. Hay algunas consultas que llegan. Consulte qué va a pasar con la unidad coordinadora de proyectos. Es lo mismo que hace Inves Honduras en varias ejecutorias. Se va a unificar la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social con muchos programas que cumplen la misma función de asistencia social. Van a rescindir el contrato de EEH, nos preguntan, ya que hablamos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Otra de las consultas, ingeniero, ¿cómo esperan estructurar presupuestos sanos en la Secretaría de Salud y en Educación? Que no digan que van a comprar hospitales y es otra cosa que hacen. Se reportaron pérdidas importantes en empleo y economía al cierre del año anterior por el tema de la pandemia. ¿Cómo esperan reactivar estos puestos de trabajo? Bueno, algunas de las consultas que nos llegan, y aquí yo le agrego, usted conoce mucho el tema de evaluación y gestión por resultados. Bueno, el que medía ahí quién sí y quién no. Van a someter a esas evaluaciones a los empleados públicos, sobre todo los que están en el área técnica, que son claves. Bueno, Rosendo, yo creo que esa es una pregunta muy importante que no se había tocado y realmente contesta varias preguntas que hizo el público. La gestión por resultados es un sistema en la cual es un sistema gerencial para poder monitorear toda la planificación que se hace. Primero se hace un plan con objetivos, no con metas que se miden, que tienen indicadores, con objetivos, que esos objetivos están formados por las metas y luego se pasan a un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que ser un presupuesto por resultados, que el resultado esté conectado directamente con la meta, con el objetivo y la meta para que se pueda medir. Una vez que tienes esa planificación con el presupuesto, tú tienes un sistema en el cual vas viendo si es gasto corriente o si es inversión y lo vas monitoreando si lo está cumpliendo en tiempo y en ejecución financiera. Y entonces con eso evalúas el comportamiento tanto de la institución como la capacidad ejecutiva que tiene el ministro o director de la institución que le está manejando. Ellos son responsables de esa cartera y de esa ejecución y con eso se evalúa su comportamiento. Es como que vas a un examen en el cual tú vas a presentarte y decirle, bueno, yo ejecuté tanto de inversión. Por ejemplo, ahorita este gobierno este año está aplazado. Si ves a esta semana pasada y entras a la información de finanzas, apenas han ejecutado el 47% de la inversión pública de este año. Y eso que esa inversión pública de este año tienen un fideicomiso, tienen unos fondos en las series
que son para transferencias, para bonos, y las traspasan de un solo a un fideicomiso y ya aparecen como que fuera inversión. Y no es inversión real, eso solo es ir a dar el dinero y darlo. Entonces estamos hablando también, está bien que se les dé a la gente con los objetivos que tienen, pero es necesario la inversión física, la inversión real, que es la que produce valor agregado, carreteras, puertos, mantenimientos de caminos para sacar los productos, etcétera. Entonces, con ese sistema de gestión por resultados que lo vamos a retomar y vamos a volver a implantarlo, vamos a medir la gestión de todos los funcionarios que estén a cargo de las instituciones. ¿Y esto en el pasado no les generó enemistades, disgustos con sus mismos compañeros? ¿Van a seguir con este esquema? Sí. ¿Qué recuerdos le trae de esas evaluaciones que hizo? Que muchos que, por cierto, están bajo la ideología de Libre ahora, otros que fueron liberales, no le fue del todo agradable que le señalara que habían sido aplazados. Sí, pero ese es el problema de ellos, no mío. A mí me dan una misión y un trabajo. ¿Y se le que yo lo tengo. algunos? Muchos, sí, pero el bien no, yo no era un mal que les hacía a ellos. Yo le estoy haciendo un trabajo que el presidente me lo pide directamente para poder monitorear a su cartera. Y yo le reporto, es como el maestro, y yo le reporto lo que está sucediendo y lo que está pasando. Y una vez eso sirve, si son constructivos, eso sirve para decir lo que no estás haciendo bien y entonces cómo mejorarlo y hacia dónde dirigirte. Muchos mejoraron, muchos llegaron a superar sus metas y muchos ahora están agradecidos por eso. Los que se enojaron es porque tienen problemas ellos, no yo. ¿Qué le dice a los empleados públicos? Porque siempre que se registra el cambio de gobierno, y más si se trata de un partido totalmente diferente al que ha estado en el ejercicio de la presidencia de la República en los últimos 12 años. Yo recuerdo, usted lo sabe muy bien también, en aquellos tiempos de el cambio de, vamos a recordar que José Simón Ascona para el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, a finales de los 90, ahí viene la escoba. Entonces, ahora, ¿cómo van a estructurar de manera de dar tranquilidad al que aspira y al que está? Mire, ese es un tema que tal vez no me corresponde a mí porque yo soy muy técnico, pero en realidad hay varias maneras de poder identificar esas cosas. Uno es los paracaidistas, que esos pues ni modo tienen que irse, y es más, a veces se van antes de que llegue el nuevo porque ahí sí hay limpieza. Porque lo revisen, ese es un problema. Y lo otro es que también somos conscientes que dentro del gobierno hay una gran cantidad de personas de Libre y que se quedaron ahí y que no decían nada. Usted puede ver esos 250,000 votos de castigo que le pusieron en las internas al Partido Nacional, es porque ellos no estaban de acuerdo. Entonces hay gente que... Y hay técnicos también que son especialistas en eso y que yo no creo, opinión personal, no creo que por un color político, si ellos no son políticos y son especialistas en su área, no vas a desperdiciar un recurso humano por una cuestión política. Yo creo que debería de conservarse el recurso humano porque eso es caro. Muy bien. Entonces, sí hay que revisar porque está muy grueso la carga salarial del Estado. Bueno, y este es un buen punto que nos tiene aquí al cierre el ingeniero Marcio Sierra Dijo, porque es un hombre que conoce de finanzas, que conoce de economía y de estructura de Estado, que el que es capaz puede aspirar a continuar siempre y cuando esté dentro de los parámetros de un tema que con esto cierro: transparencia y limpio en el combate a la corrupción, que está dentro de los ejes de los primeros 100 días, Marcio. Bueno, ese es el tema, uno de los temas coyunturales más importantes, no coyunturales, estructurales que tiene el gobierno, porque la corrupción está incrustada desde el más mínimo, desde abajo hacia arriba. Entonces, eso nosotros vamos a buscar la manera y los métodos para poder
contrarrestar la corrupción. Y si nosotros logramos por lo menos reducir la corrupción en un 20% de 70.000 millones anuales, está hablando de 14.000 millones, que ya lo habíamos dicho. Entonces, eso nos sirve para algo. Entonces, también la gente que esté involucrada en temas de corrupción, esa no vamos a tener piedad para prescindir, porque nosotros estamos pensando en hacer un gobierno de manos limpias, transparentes. Vamos a publicar todo eso de gestión por resultados trimestralmente y semestralmente y anualmente, cómo se está invirtiendo y gastando el dinero. Eso provoca transparencia. También vamos a hacer un plan anticorrupción específico para establecer medidas que combatan la corrupción. Y vamos a volver a tener acceso a la cuenta del milenio y volver a subir el indicador de corrupción para pasarlo y así poder tener acceso a los fondos de donación que da la cuenta del milenio en los países como nosotros. Ingeniero, le agradezco. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Un placer de haber estado acá. El ingeniero Marcio Sierra Discoa, miembro de la Comisión de Transición Presidencial, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. En breve viene Fútbol a Fondo, todo lo relacionado con las semifinales del fútbol hondureño, que ha dejado la clasificación a la gran final de la Conca Champions del Club Deportivo Motagua. Todo esto lo tienen en cuestión de minutos. Muchas gracias.